Segundo domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en nuestro itinerario bautismal. La semana pasada escuchábamos el relato de las tentaciones de Jesús y veíamos cómo Él nos enseñó a vencer la tentación teniendo una fe profunda. El pueblo de Israel lo ratifica en su credo, reconociendo a Yahvé Dios como su Dios. San Pablo en la carta a los romanos, la semana pasada, nos decía que quien invoque el nombre del Señor se salvará y que quien cree en Dios, quien cree en Él, no será confundido. Pues bien, nos encontramos ahora en particular en el Evangelio con el relato de la transfiguración del Señor. Sube a la montaña, al monte Tabor, acompañado de 3 discípulos de Pedro, Santiago y Juan. Seguramente en el ascenso a la montaña ellos se habrían preguntado ¿para qué los llamaba Jesús? ¿Para qué los invitaba a subir a este lugar? No se imaginaban seguramente la experiencia de contemplación que habrían de tener en relación con la divinidad. Y por eso, cuando Jesús entra en oración, los discípulos están cansados, tenían mucho sueño, dice el texto, y estaban con Jesús. Y es allí cuando se aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Estos 2 personajes nos remiten al Antiguo Testamento, a la ley y los profetas, que es lo que sintetiza fundamentalmente cada uno de estos personajes. Moisés recibe la tabla de la ley, los mandamientos. Elías representa todos los profetas mayores y menores que nos regala el Antiguo Testamento. Los 2 hacen una síntesis del plan de salvación que Dios tiene planeado para todos. El que cumple los mandamientos se salvará. Y quien escuche la palabra, que es luz en los pasos de cada uno, avanzará por los caminos de la vida. Mandamientos y palabra. Jesús, en su persona, recogerá esos 2 momentos, esas 2 realidades expresadas, repito, en Moisés y en Elías. Él es la palabra que se hace carne, Jesús. Es el gran profeta de los profetas. Por su palabra fuimos creados y por su palabra conocemos al Padre del cielo. Y es una palabra que libera. Levántate, estás curado. Levántate, toma la camilla, echa a andar. Talita cumi, etc. Es palabra que redime, que libera, que sana. Es la palabra que anuncia, es la palabra que denuncia. Es la palabra profética por excelencia. Y está Jesús transfigurado. Su vestidura quedó blanca y deslumbrante. Su rostro se transformó, dice el texto. Ante esta maravilla, los discípulos Pedro, Santiago y Juan estaban estupefactos, anonadados. No podían sino en silencio contemplar este misterio,
Y por eso Pedro, en medio de su emoción, expresará, le dirá a Jesús: qué bueno es estar aquí. Si quieres, haremos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. El texto dice que Pedro no sabía lo que decía. Estaba emocionado, casi que a punto de perder el uso de razón. Y habría que decir que no le sobraban motivos para estarlo. Y es en ese contexto de misterio, de silencio, de revelación de lo divino, cuando escucharán del cielo la voz del Padre: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y desaparecen Moisés y Elías, como para decir que todo lo que ellos habían anunciado en el Antiguo Testamento comienza a realizarse, a adquirir plenitud en la persona del elegido, del Hijo amado del Padre, en quien ha puesto sus complacencias, en Jesús, a quien estamos llamados a escuchar. Escúchenlo. Parecidas las palabras a las de María en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga, dice María a los sirvientes. Hagan lo que Jesús les diga. Aquí es la voz que desde el cielo dirá que hagamos lo que Jesús nos diga, es decir, que lo escuchemos. Porque el escuchar es más que el oír. El oír es la actitud sensorial sensitiva que tenemos con los oídos de oír algo, un sonido, una palabra, una música, un llamado. En cambio, el escuchar es desde el corazón. Entra por los oídos, pero llega al corazón. Y al llegar al corazón, nos transforma, nos modifica, nos recrea. Por eso, Jesús tiene este signo con los discípulos, que hay que decir a su vez que es realizado después de que ha hecho anuncios de su pasión. Ahí está el quid, el centro del por qué. En la Cuaresma escuchamos este pasaje de la Transfiguración, cuya fiesta litúrgica es en el mes de agosto. Jesús acababa de hacer el anuncio de su pasión. Los apóstoles, los discípulos estaban escandalizados de ese anuncio. ¿Cómo así, Señor? Eso no puede ser, dirá Pedro a su maestro. Y Jesús entonces, para que entendieran que su pasión, que su muerte, hacía parte del plan divino de salvación trazado desde antiguo en favor nuestro, les invita para que por un instante, visualmente y sensorialmente, se den cuenta que esa pasión, esa muerte de Jesús no es derrota, es por el contrario victoria, porque Él acepta este misterio de su pasión-muerte como parte del plan del Padre que lo había enviado. Y entonces, al ver los discípulos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, habrían de perder el escándalo ante la muerte y habrían de valorarla en su justa medida. Ese es el propósito de la transfiguración ubicada en el tiempo de la Cuaresma. También nosotros debemos aprender esta lección.
porque nosotros nos atemorizamos ante las dificultades, ante los problemas, ante los retos, ante los desafíos. No tenemos la fe necesaria que se necesita para vencer la tentación. Y aquí nosotros los cristianos debemos ser valientes, hombres y mujeres de fe, con la certeza de que esa fe no es en un qué, en una cosa, sino en una persona, en un quién. Y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías, el Emmanuel, como escuchamos en los textos tanto de Isaías como en San Lucas, los evangelios de la infancia. Jesús es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Por tanto, estamos llamados a imitarlo, a seguirlo, a cargar con él la cruz, convencidos de que allí tampoco nosotros somos derrotados, de que quien asume la cruz y da la vida por él, vivirá. Su muerte no es derrota, su muerte es triunfo, victoria, liberación. Queridos hermanos, vivamos pues esta segunda semana del tiempo cuaresmal con la mirada puesta en Jesús, fuente, generador de nuestra fe. Y miremoslo crucificado y victorioso. Y no nos desanimemos ante las adversidades y los problemas que la vida nos presente. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Ese llamado del Señor es el que dio sentido para que posteriormente Pedro, Santiago y Juan, cada uno con la historia y su plan que iba descubriendo a lo largo de la existencia, fueran testigos, discípulos del Señor. Pedro y Santiago, dando su vida como mártires. Santiago entregando todo su saber, toda su existencia, para escribir y consignar ese amor que Dios nos tiene, que nos amó hasta el extremo en el madero de la cruz. Vivamos pues, repito, así animosos la Cuaresma en el jubileo de la esperanza. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.